Colombia, es 28 de abril de 2021 y una reforma tributaria ha abierto la caja de Pandora de los grandes males que afligen al país. Exclusión, injusticia, impunidad, corrupción y una violencia intrínseca en una sociedad con décadas de conflicto armado a sus espaldas. La nación jamás ha vivido unas protestas tan masivas y tan prolongadas. El balance, decenas de muertos, un diálogo y unas marchas por ahora en suspenso y muchas promesas por cumplir. Y el relato prosigue. El 20 de julio, los organizadores retomarán las calles. ¿Dónde radica el descontento social de los colombianos? ¿Qué exige la ciudadanía? ¿Qué perspectivas hay de que se cumplan sus reclamos? Te lo ponemos en contexto. La gota que derramó el vaso. El presidente Iván Duque presenta una reforma tributaria para sanear las arcas públicas del Estado. Para ello pretende gravar con un 19% la canasta familiar y servicios básicos como el agua o la electricidad. Esto en un momento en el que la crisis económica derivada de la pandemia ha disparado la pobreza a niveles de hace una década, alcanzando al 42% de la población. Ha dejado a un tercio de los jóvenes en el desempleo, mientras las grandes fortunas disfrutan de jugosas exenciones fiscales. Ocurre en Colombia, el segundo país más desigual de la región. Pero la reforma tributaria no es lo único que dispara la frustración. La ciudadanía se queja de un sistema de salud deficiente ante la crisis sanitaria. Piden el cumplimiento total del acuerdo de paz que lleva ya desde su firma más de 1000 líderes sociales y 300 excombatientes asesinados. Piden también el fin de la violencia desmedida de una policía militarizada. Miles de personas acuden al llamado a la movilización de varios sindicatos y centrales obreras del Comité Nacional de Paro, formado en el paro de 2019. Se unen jóvenes, estudiantes, sectores sociales sin filiación ideológica, organizaciones indígenas y miembros de la llamada primera línea. Tengo 75 años y nunca había visto un gobierno tan corrupto como el de la actualidad. Nos merecemos mejores condiciones de vida. Lógicamente no es una lucha aislada, es una lucha conectada con las distintas luchas que hoy se están dando en el país. Este gobierno no nos representa y que llevamos ya mucho tiempo en la pobreza, en el desempleo y en la falta de oportunidades. Acá estoy por mis estudiantes, por un mejor futuro para ellos y para mi hija, ya no más. No somos invisibles para el Estado. El paro se extiende por todo el país con bloqueos y marchas mayoritariamente pacíficas, aunque también se registran actos de vandalismo, saqueos o el armamento de civiles. Cali se torna capital de la resistencia. Duque tarda pocos días en retirar la controvertida reforma tributaria y dimite el ministro que la promovió. Duque militariza las calles y decreta el toque de queda en varias ciudades del país. La mano dura de la policía y la unidad antidisturbios SMAT es objeto de denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra la población civil y deja un reguero de muertes. La Defensoría del Pueblo las cifra en 60. Varias ONGs aseguran que ya llegan a 75. También se registraron miles de heridos, centenares de desapariciones, lesiones oculares y violaciones. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región exigen el respeto de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Se reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma integral de la policía que depende desde hace más de medio siglo del Ministerio de Defensa. Tras un frenazo de la economía que deja diariamente millones de pesos en pérdidas, el gobierno se sienta a dialogar con el Comité Nacional de Paro. Se consigue que el Congreso retire otra reforma, la de la salud, que según sus detractores privatizaría aún más una sanidad ya de por sí altamente tercerizada. Cae también la ministra de Exteriores y hasta ahí podemos leer. El 6 de junio el comité se retira de los diálogos ante la falta de compromiso gubernamental para garantizar el respeto a la protesta pacífica. Y una semana después levanta el paro nacional. Protestas independientes prosiguen hasta el día de hoy. Fueron varias las exigencias que quedaron en papel
papel mojado, entre ellas una renta básica para las clases más desfavorecidas, matrícula cero para los universitarios, subsidios a las pymes o la derogatoria de una normativa que precariza las condiciones laborales. El comité espera llevar sus reivindicaciones el próximo 20 de julio al Congreso con un objetivo: convertirlas en ley. Según diferentes cálculos, las reformas tendrían un costo de entre 15 y 20.000 millones de dólares anuales, cifras que multiplican el recaudo previsto en la reforma tributaria retirada. ¿Son entonces las reformas realistas y financiables a corto plazo? No será fácil, dada la coyuntura económica actual, donde hay una desaceleración del crecimiento económico, donde hay dificultades también de recaudo de impuestos, como consecuencia también de que muchos sectores del comercio tuvieron que cerrar, y eso también se ve reflejado en los ingresos que tributan al Estado. Entonces, eso afecta las proyecciones y la sostenibilidad de cualquier programa económico a largo plazo, que es lo que está en juego en medio de las peticiones del paro. ¿Habrá voluntad política para implementar las reformas urgentes y estructurales que tanto tiempo lleva exigiendo la ciudadanía? Falta voluntad política del partido de gobierno que tiene mayoría en el Congreso. Pienso que también falta voluntad política de realmente escuchar a los ciudadanos y en particular de escuchar a los jóvenes en la situación que estamos viviendo. En marzo hay elecciones, ¿no? Es muy importante tener eso en cuenta porque es posible que se hagan promesas que después no se cumplan, pero promesas que buscan a conseguir más votos. Muchos tienen la esperanza puesta en la reactivación de las marchas del 20 de julio. ¿Qué pasará? Te lo contaremos aquí, como siempre, en Contexto.